¿Alguna vez has sentido esa paz interna que solo aparece cuando entiendes que no todo está en tus manos? No se trata de resignación, sino de una profunda certeza. Hay alguien mayor cuidando de ti, sosteniendo cada detalle de tu vida, incluso aquellos que parecen fuera de control. Muchos viven bajo el peso constante del estrés, como si cada problema fuera una guerra definitiva, como si cada desafío fuera la última prueba. Pero cuando recuerdas que esta vida no es eterna y que tu valor no depende de lo que logras o pierdes, algo dentro de ti empieza a cambiar. Empiezas a soltar aquello que no puedes modificar, a dejar de luchar contra fuerzas que ni siquiera deberían estar en tu radar, y al hacerlo, descubres una forma diferente de caminar por este mundo, con más ligereza, con más tranquilidad, con la seguridad de quien sabe que tiene un Padre Celestial que jamás lo abandona. Esa paz interior, ese gesto tan simple como sonreír mientras las circunstancias no son favorables, es en realidad una señal de crecimiento espiritual, porque la alegría verdadera no viene de lo externo, no depende de los resultados o reconocimientos, sino de la convicción de que Dios está contigo siempre. El apóstol Pablo nos dejó palabras profundas sobre esto en Filipenses 4:4, donde nos invita a regocijarnos siempre en el Señor. Y no es solo un consejo emocional, es una declaración de fe. La ciencia puede explicar los beneficios químicos de la risa, cómo libera endorfinas, reduce el cortisol y mejora nuestro estado físico y mental. Pero para quienes creemos, hay algo más allá de lo tangible. La alegría del Señor es nuestra fortaleza, como también menciona Nehemías 8:10. Sonrisas que no solo alivian cargas, sino que también pueden abrir puertas que antes estaban cerradas y extinguir conflictos que amenazaban con consumirnos. No se trata de ser indiferente ante el dolor, ni de fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. Más bien, es aprender a distinguir qué merece tu tristeza y qué no. Hay momentos en los que el enemigo intenta hacerte caer en la desesperanza, usando detalles pequeños como si fueran batallas finales. Pero tú ya no ves así. Ahora sabes que la victoria fue asegurada hace mucho tiempo. En la cruz puedes reírte de errores pasados, de decisiones equivocadas, de situaciones que antes te habrían hecho perder el control, porque hoy tienes una nueva perspectiva. Cada vez que decides responder con calma en lugar de enojo, estás entrenando tu alma para actuar desde otro nivel, desde la gracia, desde el amor, desde la libertad que Cristo te dio. Estás demostrando que no eres prisionero de tus emociones, sino que eres templo del Espíritu Santo. Con el tiempo, eso se nota. Las personas empiezan a ver en ti una paz que no se explica con lógica, una serenidad que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que vive dentro de ti. Hay un brillo en tus ojos que nace de saber quién te sostiene, de entender que tu identidad está en Cristo. Sí, las circunstancias pueden seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Quien aprendió a reír en medio de la tormenta es alguien que empezó a mirar con los ojos del cielo. Alguien que decidió no quedarse atrapado en dramas innecesarios, sino elevarse por encima con una sonrisa que viene de la fe. No necesitas buscar sabiduría en filósofos o expertos del mundo para comprender esto. Basta con mirar a Jesús en la cruz. Él no respondió con insultos, no exigió justicia inmediata, no reclamó por el sufrimiento, oró por sus verdugos, perdonó con amor y dio su vida por quienes ni siquiera lo entendían. Si Él pudo hacer eso, ¿cómo nosotros no podemos sonreír ante una crítica, un malentendido, una situación difícil? La risa, cuando está guiada por la voluntad de Dios, es una afirmación poderosa. Nada me quitará la alegría que el Señor me ha dado. Entonces, la próxima vez que la vida intente oscurecer tu luz, recuerda esto, respira profundamente, levanta tu mirada y elige sonreír. Cada vez que optas por la alegría en medio de la prueba, estás declarando que el enemigo no tiene la última palabra.
que tu Dios sigue reinando y que tu corazón le pertenece completamente. Cuarto punto. Piensa siempre en la victoria eterna, no en la batalla temporal. A veces tenemos la razón en una discusión, pero perdemos algo infinitamente más valioso: la unidad, el amor, la paz. Es posible demostrar que tenías razón, que tus argumentos eran correctos, que tus palabras estaban fundamentadas. Pero si en el proceso lastimaste a alguien, rompiste una relación o generaste resentimiento, realmente fue una victoria, porque la verdadera victoria, aquella que importa delante de Dios, es la que edifica, no la que destruye. Como dice Romanos 14:19, debemos seguir lo que promueve la paz y la edificación mutua. La mayoría de las peleas que arruinan días enteros no necesitan ganadores, necesitan corazones dispuestos a escuchar, a comprender, a ceder por amor. Cuando permitimos que el ego controle nuestras acciones, podemos terminar perdiendo relaciones que tardamos años en construir, amistades, testimonios, vínculos que reflejaban el amor de Cristo. Demasiadas personas viven atadas a la necesidad de tener siempre la última palabra, de probar que nunca están equivocadas. Pero eso no es madurez, es inseguridad disfrazada. Porque cuando tu identidad está firme en Cristo, ya no necesitas ganar cada conversación. Aprendes a callar con dignidad, a ceder por amor, a pensar más allá del momento presente y enfocarte en lo que realmente dura, la eternidad. ¿De qué sirve tener razón si terminas completamente solo? ¿Qué valor tiene imponer tu punto de vista si lastimas el corazón de otra persona? Tal vez sea hora de elegir. En lugar de insistir en una discusión, decide preservar la paz, cuidar la relación y dejar que Dios defienda tu causa. Proverbios 17:14 nos advierte que el inicio de una contienda es como abrir una represa. Una vez que comienza, es difícil detenerla. Por eso, deja la disputa antes de que se complique. Cada vez que te encuentres en medio de una discusión, detente un instante y pregúntate sinceramente: ¿mis palabras van a construir o a destruir? ¿Estoy actuando por amor o por orgullo? El ego nos impulsa a pelear por pequeñas causas, por heridas momentáneas, mientras que el Espíritu Santo nos invita a pensar en lo que realmente importa: la unidad, la gracia y la obediencia a Dios. No se trata de rendirse ni de ignorar injusticias, sino de tener sabiduría para discernir qué batallas vale la pena librar. A veces, el acto más valiente es retirarse del conflicto con humildad, sin resentimiento, como hizo Abraham con Lot, ofreciéndole la mejor tierra por amor a la paz. Génesis 13:8-9. Él sabía que lo más importante no era el terreno, sino el testimonio que estaba dando, la obediencia al plan de Dios y la confianza de que el Señor proveería lo mejor. Aunque hoy muchos estudios resalten los beneficios emocionales de la paciencia, la empatía y el control del enojo, nosotros tenemos un modelo aún más grande: Jesucristo. Él no vino a ganar debates ni a imponer su verdad con violencia. Vino a salvar, a restaurar, a levantar a los caídos con verdad y compasión. Entonces, cuando estés en desacuerdo con alguien que amas, puedes alzar la voz y exigir tener la razón, o puedes guardar silencio, orar, respirar y preguntarte: ¿qué quiere Dios que preserve aquí? ¿La relación o mi orgullo? Una pausa consciente, una decisión de no responder con ira, puede transformar el rumbo de una conexión humana. Puedes elegir no decir esa frase que hiera, aunque te haga sentir momentáneamente vencedor. Puedes optar por sembrar paz, y con el tiempo, esa semilla dará frutos abundantes. Serás una persona más confiable, más equilibrada, más parecida a Jesús. Las personas notarán que pueden hablar contigo sin miedo, que incluso en desacuerdo hay respeto,
Verán que no necesitas imponerte para sentirte valioso, que eres capaz de ver más allá del momento y proteger lo que Dios puso en tus manos. Esta no es una renuncia a tu voz, es un fortalecimiento de tu carácter, porque quien solo busca ganar discusiones sigue siendo esclavo del ego. Pero quien elige la visión del reino, quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, está construyendo algo mucho más grande que una opinión defendida. Está construyendo una vida marcada por la paz, por la gracia, por la madurez espiritual. Y esa, querido amigo, es la única victoria que realmente importa. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quinto punto. Convierte la lucha contra el enojo en una batalla espiritual que te acerca más al carácter de Cristo. Cada vez que alguien intenta provocarte, tienes dos caminos. Puedes reaccionar según tus emociones naturales, como haría la persona que no ha sido transformada, o puedes ver esa situación como una oportunidad que Dios envió para moldearte, para desarrollar el fruto del Espíritu en tu vida. Ahí está el auténtico desafío del creyente que busca crecer. No se trata de suprimir tus sentimientos, sino de presentarlos ante el Señor y permitir que Él los transforme en fortaleza. Imagina por un momento que cada situación en la que alguien te lastima o te ofende no es una derrota, sino una victoria disfrazada. No estás perdiendo el control, al contrario, estás ganando terreno en tu caminar con Dios. Cada instante de provocación se convierte en una oportunidad para demostrar quién realmente está formándose dentro de ti. El apóstol Pablo nos recuerda esto con palabras poderosas en Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esta no es solo una recomendación moral, es una instrucción divina para vivir desde otro nivel de madurez. El autocontrol no es simplemente contener las emociones, es mucho más que eso. Es una disciplina espiritual, un entrenamiento constante que moldea tu carácter y lo va acercando cada vez más a la imagen de Cristo. Piensa en ello como si fueras un atleta que no compite solo una vez al año, sino todos los días. Tu campo de batalla no es físico, es interno, y cada vez que decides responder con gracia en lugar de con ira, estás marcando un punto a favor del reino de Dios en tu vida. Cuando empiezas a ver cada momento difícil no como una injusticia personal, sino como una oportunidad bendecida por el cielo, algo cambia profundamente en ti. Dejas de ser presa de tus emociones y comienzas a ser guiado por el Espíritu Santo. La próxima vez que sientas esa oleada de frustración, esa chispa de enojo listo para explotar, detente un segundo y di en tu interior: esta es otra prueba, y por la gracia de Dios voy a superarla. No pelees contra la situación, úsala. Convierte ese momento en una forma de glorificar al Señor. Hazlo tu campo de entrenamiento espiritual. David no se convirtió en un guerrero invencible el día que enfrentó a Goliat. Su fortaleza fue construida poco a poco, en soledad, en el desierto, cuando nadie lo veía. Allí fue donde aprendió a confiar, a dominarse, a depender totalmente de Dios. Tú también tienes tus desiertos. Cada palabra hiriente, cada actitud negativa dirigida hacia ti es como una pesa espiritual que, aunque pesada, te ayuda a desarrollar músculo en la paciencia, en la fe y en la mansedumbre. Cuanto más respondes con gracia, más te pareces a Jesús, y esa transformación no solo impacta tu corazón, sino también a quienes están a tu alrededor. Te conviertes en alguien cuya presencia transmite paz sin necesidad de levantar la voz ni exigir respeto con autoridad. Eres una persona diferente, una influencia tranquila pero profunda. Haz de esto tu meta diaria.
Despertar y orar, pidiendo al Señor que te ayude a vencer tus propias reacciones naturales, a responder con amor, a vivir bajo el dominio propio que Él ya te dio, porque no importa quién te provoque, ni qué plan se caiga, tú decides cómo quieres responder. No buscas ser perfecto porque eso no es humano. Buscas perseverar, seguir adelante incluso después de caer, y si hoy fallaste, mañana puedes intentarlo de nuevo. Porque eso es precisamente lo que Dios espera de nosotros, no perfección, sino progreso. La clave está en estar preparado. Ya sabes que vendrán momentos difíciles, personas que no entenderán tu visión, decisiones que te afectarán. Sabes que alguien dirá algo que duele, que las circunstancias no siempre serán favorables. Entonces, en lugar de sorprenderte o reaccionar con impaciencia, prepárate antes. Ora antes de que suceda. Busca al Señor antes de que llegue la prueba. Alimenta tu mente con la palabra, fortalece tu espíritu con comunión y adoración. Y cuando finalmente llegue el momento de la prueba, repite con firmeza: esta batalla ya la conozco. Con Cristo a mi lado, sé cómo vencerla. Esa preparación espiritual es lo que separa a quienes reaccionan por impulso de quienes responden con sabiduría. No se trata de filosofías humanas ni de simples técnicas de autoayuda. Es algo mucho más profundo. Es fe activa. Es la obra del Espíritu Santo en tu interior, porque tú no estás solo. Tienes al Consolador contigo, aquel que te da fuerzas cuando todo parece oscuro. Ese poder divino se activa cada vez que eliges hacer el bien sobre el mal, cada vez que prefieres la paz antes que la discordia, cada vez que callas para no herir, aun cuando podrías responder con dureza. Con el tiempo, esta forma de vivir deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de tu identidad. Ya no reaccionas mecánicamente, actúas con intención. Ya no necesitas defenderte, porque sabes que tu defensa verdadera está en el Señor. Como dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquellos que te observan notarán este cambio. Verán que no te quiebras fácilmente, que no necesitas imponer tu verdad con gritos, porque tu paz habla más alto que cualquier argumento. Y eso no depende de lo que pasa afuera, depende de una decisión interna. Vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, cada vez que sientas esa tensión creciendo dentro de ti, recuerda: esto no es una amenaza, es una oportunidad, una nueva chance de mostrar quién vive en ti. Y tú no estás aquí para retroceder, sino para avanzar, porque mantener la calma no es señal de debilidad, es evidencia clara de que Cristo reina en tu corazón. Y cada vez que eliges la paz, estás venciendo una batalla que muchos no logran ganar, la lucha contra ti mismo. Número 6. Aceptar la realidad tal cual es, tanto de la vida como de las personas, es una de las lecciones más difíciles que podemos aprender, pero también una de las más necesarias para experimentar la paz que Dios prometió. A menudo, nuestro dolor no viene tanto de lo que ocurre, sino de lo que esperábamos que ocurriera. Nos duele cuando la vida no sigue el guión que escribimos mentalmente. Nos frustramos cuando las personas no actúan según nuestras expectativas. Pero, amigo, ¿y si ese dolor no viniera tanto de lo externo, sino de aquellas expectativas que no hemos entregado al Señor? ¿Y si la verdadera libertad no consistiera en cambiar a los demás, sino en rendirle a Dios todas esas ideas y confiar en que Él sabe más que nosotros? Aceptar no es resignación, es reconocimiento de que solo Él tiene el control absoluto. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando dijo en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No porque todo haya sido fácil para él, sino porque aprendió a mirar la vida desde la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces has sentido frustración por una promesa incumplida, por una palabra que no llegó, por una actitud que no fue como esperabas? Pero recuerda, los demás no son tú.
No conocen tus heridas, tus batallas internas, ni la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Esperar que todos actúen como tú lo harías es pedir al mundo una perfección que solo Cristo puede ofrecer. Mientras más exijas que todo gire según tus planes, más fácil será que tu espíritu se fracture. Pero Dios no te llama a controlar, te llama a soltar. Cuando David fue traicionado por su hijo Absalón, no respondió con amargura ni con violencia, no culpó a Dios ni a la situación. En cambio, se apartó en oración, aceptó el dolor y confió en que si el Señor quería restaurarlo, lo haría. Así también tú, cuando algo no salga como planeaste, recuerda, quizás no era para ti. Quizás Dios está protegiéndote de algo que tú no ves. Aceptar la realidad no es pasividad, es sabiduría celestial. Es entender que el plan de Dios no siempre coincide con tu calendario, pero sí es perfecto. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a caminar con fe. Si estás atravesando una tormenta, gritar al cielo no resolverá nada, pero refugiarte en aquel que calma las tormentas, sí. Cada decepción es una oportunidad para crecer en confianza. La próxima vez que alguien no responda como esperabas, pregúntate, ¿esto es realmente una injusticia o simplemente no encaja con lo que yo deseaba? Muchas veces confundimos frustración con maldad. Las personas no están aquí para cumplir tus expectativas, y cuando sueltas esa carga, descubres una libertad profunda. Ya no reaccionas con ira, porque ahora sabes que tu paz no depende de las circunstancias, sino del príncipe de paz que habita en ti. Jesús, cuando fue incomprendido, traicionado y abandonado, no buscó venganza ni trató de tomar el control. Permaneció firme, porque sabía que su Padre estaba en control de todo. Así como Él, también nosotros podemos responder desde la calma, no desde la rabia. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que no comprendes. Entrena tu corazón a soltar lo que no puedes cambiar. Actitudes ajenas, planes truncados, relaciones rotas. Lo que sí está en tus manos es tu respuesta, tu fe, tu obediencia. Cuando eliges aceptar con humildad, no te estás rindiendo, te estás alineando con el propósito de Dios. Porque al final, aceptar no te hace débil, te hace libre. Libre de la tiranía de tus propios planes, libre de cargar con frustraciones que no vienen de Dios. Libre para vivir cada día con gratitud, como un peregrino que sabe que su hogar no está aquí, sino en la eternidad, como dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando vives así, ya no eres víctima del cambio. Eres un hijo de Dios que aprende a caminar con gozo, incluso en medio de lo incierto. Número 7. No te tomes las cosas como si fueran directamente contra ti, porque muchas veces no lo son. A lo largo de mi ministerio, he visto a tantas personas heridas por palabras, miradas o rechazos que no hablaban de ellas, sino del dolor interno de quien las pronunciaba. Cuando alguien te hiere, no siempre está hablando de ti. Muchas veces está revelando lo que hay dentro de su propio corazón. Recuerda lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si otros hablan con enojo, con desprecio o burla, no es porque tú valgas menos, sino porque ellos llevan cargas que todavía no han rendido al Señor. Mira a Jesús cuando fue acusado falsamente, escupido, despreciado. No respondió con ira, no se defendió, mostró lo que significa vivir desde el lugar correcto, desde el corazón lleno de gracia y verdad. Él sabía perfectamente quién era, cuál era su propósito y de dónde venía su autoridad. Por eso, no necesitaba la validación humana para sentirse completo o seguro.
En uno de los momentos más duros de su vida, mientras colgaba en una cruz entre ladrones, Jesús pronunció palabras que cambiarían el rumbo de la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa no fue una muestra de debilidad ni de indefensión. Fue un acto de fuerza absoluta, de dominio sobre las emociones, de entrega total a la voluntad del Padre, porque cuando realmente entiendes tu identidad en Cristo, ya no dependes de la aprobación ajena. No eres responsable por el dolor ajeno, por el rencor guardado, por las heridas no sanadas que otros deciden descargar sobre ti. No tienes por qué dejar que ese veneno entre en tu corazón. Si alguien te critica, si sientes el peso de un rechazo, detente un momento, respira, y antes de reaccionar, ora. Pregunta al Señor, ¿esto viene de ti, o es solo un reflejo del dolor que esa persona lleva dentro? Muchas veces, Dios te mostrará con claridad que no tienes por qué cargar con algo que no te pertenece. Entonces, respira otra vez. Guarda silencio, deja que esas palabras pasen como piedras lanzadas al viento. No las recojas, no las almacenes en tu interior como si fueran verdad. Recuerda la historia de David cuando fue maldecido por Simei mientras huía de Absalón. Sus hombres estaban dispuestos a matarlo por atreverse a hablar así contra el rey ungido de Israel. Pero David, lleno de sabiduría y templanza, respondió, «Dejadlo que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho». ¿Ves la madurez espiritual en sus palabras? David no reaccionó desde el orgullo ni desde la ofensa. Respondió desde la fe, desde la certeza de que Dios tenía el control absoluto de su vida. Y tú también puedes responder así, no desde la herida, no desde la defensiva, sino desde la paz que solo el Espíritu Santo puede producir en ti. No necesitas justificarte ante cada comentario negativo. No necesitas defender tu honor cada vez que alguien te menosprecia. Tu valor no está en manos del mundo, está en manos del Creador. Él fue quien te formó, quien te dio nombre, quien te llamó hijo. Isaías 43:1 nos recuerda esta verdad. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando esto habita profundamente en ti, ya no vives pendiente de la mirada ajena ni de la opinión de quienes no conocen tu historia. Tu paz no está en venta, no depende de un trato amable, ni de la comprensión de los demás. Está anclada en Cristo, y eso la hace inamovible. Al principio puede costarte, claro que sí. Querrás responder, querrás defender tu honor, decir tu versión, explicar tus razones. Pero si perseveras, si decides confiar, notarás un cambio maravilloso en tu interior. Las críticas dolerán menos, las ofensas dejarán de parecer ataques personales y comenzarás a ver a los demás con más compasión. Comprenderás que muchas personas hablan desde su propio dolor, desde sus propias cicatrices, y eso te dará libertad. Porque la verdadera libertad no está en que los demás cambien, sino en que tú seas transformado en tu manera de ver y responder. Tú eres dueño de tu mundo interior cuando lo entregas al Señor. Nadie puede robarte la paz si tú no se la das. Así que mantente firme, sereno, tranquilo. Camina con la frente en alto, consciente de que tu identidad no depende de la mirada humana, sino de la verdad eterna de Dios. Esa es la libertad que el mundo jamás podrá quitarte. Número 8. La ira nunca produce fruto de justicia. Es fácil sentir enojo cuando alguien te hiere, cuando ves injusticia, cuando sientes que debes levantar la voz, devolver el golpe o hacer justicia por tu propia mano. Pero recuerda esto, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo puede tocar tu puerta, es natural, pero no debes invitarlo a quedarse, porque cada vez que eliges dejarte llevar por la ira, le estás entregando el control de tu alma al enemigo. Él quiere verte explotar, quiere verte perder el control, porque en ese instante pierdes autoridad espiritual y te conviertes en esclavo de tus emociones. Piensa en Moisés, un hombre cercano a Dios, escogido para guiar a su pueblo.
Pero en 1900, en un momento de ira, en lugar de hablarle a la roca como Dios había mandado, la golpeó. Y por ese acto no pudo entrar en la tierra prometida. La ira no solo aleja a las personas, puede incluso apartarte de los planes de Dios si no la entregas a tiempo. Lo que pudo haber sido resuelto con calma, con sabiduría, con oración, se convierte en un campo de batalla donde todos pierden. La ira no soluciona nada. Es como echar leña al fuego y esperar que éste se apague. Al contrario, enciende aún más el conflicto, distorsiona la verdad, endurece corazones. Un simple malentendido puede convertirse en una herida profunda y una oportunidad de crecimiento se vuelve una cadena que te atrapa. Por eso, el hombre o la mujer llena del Espíritu aprende a detenerse, a respirar, a orar y a decir: Señor, no permitas que esta emoción gobierne sobre mí. Cuando entiendes que la ira no te acerca a la solución, sino que te aleja de ella, comienzas a valorar tu paz como un tesoro precioso. Empiezas a proteger tu interior, porque cada explosión emocional cobra un precio alto. Tu testimonio, tu credibilidad, tu serenidad. No se trata de negar lo que sientes, sino de decidir cómo quieres responder. Cuando la emoción suba, haz una pausa. Recuerda quién eres en Cristo. No eres una marioneta del enojo, eres templo del Espíritu Santo. Puedes elegir callar cuando otros gritan. Puedes responder con mansedumbre cuando te provocan. No es debilidad, es dominio propio, es sabiduría celestial. No todos lo entenderán, pero aquellos que han sido moldeados por el Espíritu reconocerán que la calma es más poderosa que cualquier grito. Jesús, ante la burla, la injusticia, el dolor físico y emocional, no devolvió mal por mal. Guardó silencio, confió en el Padre y venció. Cada vez que el enojo quiera apoderarse de ti, imagina que tienes un interruptor en tu interior y tú decides si lo enciendes o lo apagas. Tú eliges si permites que el fuego consuma todo o si lo apagas con oración, con discernimiento, con paciencia. Dite a ti mismo: esta situación no merece mi paz, no voy a regalarle mi calma al enemigo. A veces lo más sabio será callar, otras veces hablar con verdad y amor, pero en todo momento actúa desde el fruto del Espíritu, no desde la herida. Con el tiempo desarrollarás una fortaleza interior que muy pocos poseen. Serás como una roca en medio de la tormenta, inamovible, firme, imperturbable. Mientras el mundo se agota en peleas vanas, discusiones sin sentido y conflictos innecesarios, tú caminarás en paz, guiado por el Espíritu. La ira puede hacerte sentir poderoso por un instante, pero la paz te sostiene toda la vida. No reacciones, responde. No pelees por ganar discusiones, lucha por guardar tu alma, porque el verdadero vencedor no es aquel que derrota al otro, sino el que logra vencer su propia carne. Número 9. Aferrarte al resentimiento es como tomar una piedra ardiente en tu mano, pensando que algún día la lanzarás contra quien te hirió. Pero mientras esperas ese momento, eres tú quien se quema. Cada vez que eliges revivir esa ofensa, cada vez que guardas silencio exteriormente, pero alimentas la herida en tu interior, no estás castigando al otro. Estás atando tu alma a un pasado que Cristo ya quiere redimir. El enemigo se deleita cuando mantenemos abiertas las puertas al rencor, porque sabe que un corazón amargado no puede caminar en libertad. Pero Dios tiene otro plan para ti. En Efesios 4, 31, 32, el apóstol Pablo nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia con toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa justificar el mal que te hicieron, tampoco implica olvidar como si nada hubiese pasado. Más bien, es una decisión sagrada de no seguir viviendo encadenado a esa historia. Es decir, mi bienestar, mi salud espiritual, mi comunión con Dios valen más que este dolor. Y sí, hay momentos en los que te preguntas: ¿cómo perdonar? Si no hubo arrepentimiento,
¿Cómo soltar esto si esa persona sigue actuando como si nada? Hermano, hermana, el perdón no es para ellos, es para ti. Es el camino hacia tu propia libertad. Es lo que te permite avanzar sin cargar sobre tus hombros un peso que solo Dios puede quitar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Piensa en José, el hijo de Jacob. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, abandonado, olvidado. Pero cuando llegó a tener poder en Egipto, no buscó venganza. Lloró, abrazó y perdonó, porque entendía que el perdón lo liberaba, lo conectaba con el propósito divino. Cuando eliges soltar, no estás perdiendo, estás ganando, ganando. Paz, visión, vida abundante. Comienza por reconocer que la ira y el rencor no son aliados, son ladrones. Te roban la esperanza, la salud, el gozo. Luego toma una decisión. Hoy suelto. Hoy entrego esto en manos del Señor. Hoy declaro mi libertad. No necesitas un acto dramático, no necesitas una disculpa formal. El verdadero perdón nace en lo secreto, entre tú y Dios. Y cuando lo haces, algo poderoso sucede en lo invisible. Las cadenas caen, el corazón se aligera. Como dice Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La ciencia puede respaldar los beneficios físicos y emocionales del perdón, pero nada se compara con lo que el Espíritu Santo hace en tu interior cuando decides liberar el dolor. No lo haces porque el mundo sea justo, lo haces porque ya no quieres que el dolor te defina. A veces no tendrás todas las respuestas. A veces la otra persona no cambiará, pero eso no impide que tú seas libre, porque tu libertad no depende de la confesión del otro, sino de tu rendición delante del Señor. Cada vez que la herida quiera abrirse una vez más, recuerda, tú no eres esa herida. Tú eres hijo de un Dios poderoso, creador del universo, que tiene el poder de restaurar, renovar y transformar cada parte de tu vida. Puedes seguir alimentando ese dolor con resentimiento o puedes permitir que Dios entre en escena y comience a construir algo nuevo desde lo que antes estaba roto. Cada paso pequeño que des hacia el perdón, por mínimo que parezca, será un paso firme hacia tu sanidad emocional y espiritual, porque el verdadero poder no está en devolver el daño recibido ni en mantener el control sobre quienes te lastimaron. Está en avanzar con el corazón limpio, sin cargar el peso del pasado. Suelta, no porque la otra persona se lo merezca. Suelta, porque tú mereces caminar con la cabeza en alto, sin arrastrar cadenas invisibles, sin dejar que heridas antiguas sigan definiendo quién eres hoy. Suelta porque el Señor tiene un futuro lleno de propósito, libertad y bendición para ti, y no podrás abrazarlo mientras tus manos estén ocupadas aferrándose al ayer. Y cuando finalmente decidas soltar, sentirás una paz que trasciende toda lógica, como si un peso invisible hubiera sido quitado de tus hombros. Entonces comprenderás que el perdón no fue un regalo para quien te hirió, sino uno que Dios puso en tus manos para devolverte la vida plena que Él siempre ha querido para ti. Una vida en Cristo que nadie puede arrebatarte. Número 10. Tu llamado como creyente no es controlar las decisiones de los demás, sino guiar con amor, ejemplo y sabiduría. Cuando ves a alguien cercano alejarse de los valores que tú mismo profesas, cuando toman caminos que nunca elegirías para ellos, lo más fácil es reaccionar con frustración, enojo o el impulso de intervenir con autoridad. Pero muchas veces ese impulso nace del olvido de nuestro papel real como hijos de Dios. No fuimos llamados a ser dueños de otros, sino servidores. No estamos aquí para imponer, sino para mostrar el camino con humildad, paciencia y ternura, tal como lo hizo Jesús. Observa cómo actuó el padre del hijo pródigo. No lo detuvo,
No lo obligó a quedarse, no lo retuvo con gritos ni amenazas. Lo dejó ir, pero también lo esperó. Esperó con brazos abiertos, sin reproches, sin condiciones. Esa es la actitud del amor verdadero. Ese es el amor que realmente transforma, porque no fuerza, espera, no exige, ofrece, no condena, acoge. Cuando interiorizamos esto, dejamos de exigir que los demás se adapten a nuestras expectativas y empezamos a vivir desde la gracia. El enojo muchas veces aparece cuando confundimos el amor con el control. Pensamos que amar significa tener derecho a decidir por otros, a marcarles el camino, a exigir obediencia. Pero 1 Corintios 13 nos recuerda que el amor verdadero es sufrido, benigno, no se irrita, no guarda rencor. El amor genuino reconoce que cada persona tiene su propio camino, su propio encuentro con Dios en el tiempo del Espíritu, no en el nuestro. Nuestra labor no es forzar la cosecha, sino sembrar con fidelidad. Nuestra influencia no está en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Como dice Mateo 5:16, nuestra luz debe brillar ante los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. En el ámbito familiar, esto cobra aún más relevancia. Como padres, hermanos, hijos o abuelos, nuestra mayor influencia no está en los consejos que damos, sino en el testimonio silencioso de una vida coherente. Un hogar lleno de amor incondicional, escucha activa y oración constante tiene mucho más impacto que 1000 correcciones cargadas de frustración. Tal vez no veas resultados inmediatos. Quizás te duela ver que no siguen tus enseñanzas. Pero recuerda, nuestro llamado no es a cosechar, sino a sembrar con fidelidad. Como Ana, madre de Samuel, que entregó a su hijo al servicio del Señor y lo dejó en sus manos. 1 Samuel 1:27-28. También nosotros debemos aprender a soltar. A veces, lo que una persona necesita no es otro sermón, sino una presencia que no juzga, un oído dispuesto, una oración sincera hecha en secreto o un abrazo en el momento preciso. Es eso lo que transforma, mucho más que cualquier intento de control. A medida que cambias tu enfoque, el enojo pierde terreno, la frustración se disuelve. Ya no necesitas tener la última palabra porque entiendes que tu paz no depende de que los demás hagan lo que tú deseas, sino de cómo decides responder ante ello. Respira profundamente cuando la tensión aparezca. Ora, pregúntate, ¿qué ejemplo estoy dando ahora? ¿Estoy reflejando a Cristo con mi actitud? Tal vez sea mejor callar y esperar. Quizás solo debas aconsejar una vez y luego confiar. O puede que debas amar incluso cuando no comprendes. Y en esa decisión estarás cumpliendo tu propósito. Serás como una lámpara que ilumina sin gritar, como una raíz profunda que sostiene sin ser vista. Porque la verdadera autoridad espiritual no necesita elevar la voz. Se establece con el testimonio diario, con la dulzura del fruto del Espíritu, y así, sin presionar, sin manipular, comenzarás a ver cómo se fortalecen las relaciones. Y aunque no cambien, tú sí habrás sido transformado, porque aprendiste que liderar no es dominar, sino servir, que amar no es controlar, sino acompañar. Y eso es lo que realmente deja huella en el corazón de quienes te rodean. Número 11. Aprender a ver los acontecimientos con los ojos de la fe cambia radicalmente nuestra forma de reaccionar ante la vida. Muchas veces, el dolor que sentimos no proviene tanto del hecho en sí, sino de lo que interpretamos que significa. Pero Dios nos invita a renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de la mente. No se trata solo de pensar diferente, sino de mirar desde otra perspectiva, la divina. Imagina que alguien te contradice, te ignora o incumple su palabra. Ese es el hecho. Pero lo que viene después define todo. Si piensas que eso significa que no te valoran, que eres rechazado o que siempre te hacen lo mismo, estás permitiendo
Que creencias distorsionadas dominen tus emociones. Así fue con los hermanos de José. Al ver que su padre lo favorecía, interpretaron eso como rechazo. Esa idea equivocada los condujo al odio, y el odio los llevó a acciones terribles. Pero años después, José no vio traición, vio el propósito de Dios. En Génesis 50:20 les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Él eligió una interpretación basada en la fe, no en el dolor. Muchas veces, el enojo, la frustración o la tristeza no vienen directamente del evento, sino de lo que creemos que representa. Pero ahí, amigo mío, hay un espacio sagrado donde puedes tomar una nueva decisión. Es allí donde el Espíritu Santo quiere obrar. Detente y pregunta: ¿es realmente así como está pasando esto? ¿Es justo lo que pienso? ¿Estoy aceptando una mentira en lugar de la verdad? El salmista también se enfrentó a este momento interno preguntándose: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 42:5. Al cuestionar tus pensamientos, al no aceptarlos como verdades absolutas, empiezas a recuperar el control de tu interior. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Te recuerda que no todo lo que piensas corresponde a lo que Dios piensa. Y desde esa renovación mental surge un cambio profundo. Lo que antes era rabia, ahora se convierte en templanza. Lo que antes te robaba la paz, ahora te hace madurar. Así como Pedro pasó de usar la espada a pastorear con gracia, tú también puedes evolucionar. La psicología puede llamar a esto reestructuración cognitiva, pero en el reino de Dios es renovación del entendimiento, fruto del espíritu, discernimiento espiritual. Los problemas no desaparecerán, pero aprenderás a enfrentarlos como lo haría Cristo. Ante el rechazo, la burla o la injusticia, Él no permitió que las emociones lo dominaran. Oró, perdonó y obedeció. Su fortaleza no estaba en reaccionar, sino en permanecer en el amor del Padre. Cada vez que algo te perturbe, haz una pausa. Ora, pregunta: Señor, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué dice tu palabra sobre esto? ¿Cómo quieres que yo lo vea? Él te mostrará una perspectiva más elevada, más sabia. Isaías 55:9 nos recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así comienzas a vivir con dominio propio, no como esclavo del enojo, sino como siervo del Altísimo. Ya no reaccionas como todos reaccionan, porque tienes el Espíritu de Dios habitando en ti. Ya no das tu paz con facilidad, porque sabes que es un regalo que no se compra, se vive. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir, con la ayuda del Señor, cómo lo interpretas, cómo lo enfrentas y cómo permites que te transforme. Y eso, querido amigo, es lo que verdaderamente llamamos libertad. Hay que buscar la paz con un corazón sincero, no solo por compromiso, sino con el deseo genuino de restaurar lo que se rompió, proponer una solución real y comprometerte a construir algo nuevo es parte del proceso de sanidad. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se trata solo de evitar discusiones o mantener el silencio incómodo, sino de construir puentes donde antes había muros, de tender la mano incluso cuando duele. Muchas veces, la ira no es más que el grito ahogado de un alma herida que ha perdido la esperanza. Es la forma en que alguien dice sin palabras: estoy lastimado y no sé cómo salir de esto. En esos momentos, lo que realmente necesita no es una explicación larga ni excusas repetidas, sino una señal clara de que hay un camino hacia la reconciliación, que no te quedarás defendiendo el pasado, sino que estás dispuesto a caminar hacia adelante con humildad y amor. Por eso, después de escuchar de verdad, mirar con compasión y permitir que la otra persona exprese su dolor, viene el siguiente paso: proponer
una solución concreta. No basta con decir «lo siento» como una fórmula vacía. El arrepentimiento verdadero siempre se traduce en acción. Piensa en Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que al encontrarse con Jesús no solo reconoció sus errores, sino que decidió actuar. «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devuelvo el cuádruple». Lucas 19:8. Esa decisión activa de restaurar, de sanar y no repetir el daño es lo que transforma relaciones. Tal vez tú también has dicho palabras hirientes, has actuado sin pensar o simplemente te alejaste cuando más te necesitaban. No lo niegues, no busques justificaciones rápidas. Reconoce tu error con humildad y luego ofrece un camino claro. Puedes decir, lamento lo que hice. A partir de ahora me comprometo a estar más presente, a cuidar mis palabras y a no volver a fallarte. Y si algún día vuelves a equivocarte, porque todos lo hacemos, asegúrate de dejar claro que deseas crecer. Si ves que vuelvo a cometer ese error, por favor, házmelo saber, porque quiero cambiar. Esa actitud, esa apertura sincera, cambia completamente el tono de la conversación. La otra persona deja de verte como alguien a la defensiva y empieza a ver en ti a alguien dispuesto a caminar juntos hacia un futuro mejor. El enojo pierde fuerza cuando se encuentra con una intención auténtica de cambio. No son 1000 disculpas las que sanan, sino la disposición firme de ser diferente. Como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No estamos llamados a tener siempre la razón, sino a vivir desde la verdad y el amor. Esto no es solo enseñanza bíblica, también es experiencia diaria. Donde hay acciones firmes y compromisos reales, la confianza rota comienza a restaurarse. No con promesas vacías, sino con constancia, con pasos pequeños pero consistentes. Proverbios 26:25 nos recuerda: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero ¿quién hallará al hombre fiel? Sé tú ese hombre, esa mujer de palabra, de carácter, de integridad, porque cuando dices que harás algo y lo cumples, estás edificando sobre roca. Ese tipo de personalidad deja huella profunda en quienes te rodean. No necesitas grandes discursos ni momentos perfectos para comenzar. A veces basta con mirar a los ojos a quien has herido y decirle con sinceridad: estoy aquí, quiero cambiar, y esto es lo que haré para que no vuelva a pasar. Esa simple frase tiene poder, abre puertas cerradas, derrite muros emocionales y trae sanidad real, porque cada conflicto puede convertirse en terreno fértil para sembrar respeto, comprensión y crecimiento mutuo. No se trata de evitar el dolor, sino de usarlo como herramienta de transformación. Así que la próxima vez que enfrentes una situación difícil, no te encierres en la culpa ni en el orgullo. Escucha con atención, responde con humildad y comprométete con fidelidad. Proponer una solución y cumplir tu palabra no solo traerá paz a esa relación, sino que también te hará crecer como hijo de Dios. Y al final del día, cuando mires atrás, sabrás que hiciste todo lo que estaba en tus manos para construir, sanar y avanzar. Esa es la victoria que realmente importa y comienza cuando decides no ser parte del problema, sino parte de la solución. Número 13. Aprende a ser consciente de lo que sucede en tu cuerpo cuando el enojo comienza a tocar la puerta de tu corazón. Porque la ira no es solo un pensamiento fugaz, también se manifiesta físicamente. Tu pecho se tensa, tu respiración se acelera. Tus hombros se ponen rígidos, tus manos se cierran involuntariamente. Tu cuerpo habla antes de que tú lo notes, y si aprendes a escucharlo, puedes evitar caídas innecesarias. Es como una alarma interna que Dios ha puesto en ti para advertirte: detente, algo está cambiando dentro de ti, elige bien tu próxima respuesta. Recuerda al profeta Elías, quien después de una gran victoria espiritual frente a los profetas de Baal, cayó en una profunda angustia emocional hasta el punto de que su cuerpo se debilitó.
¿Y qué hizo el Señor? No empezó con una reprimenda, sino con descanso, alimento y silencio. Primero Reyes 19:5-8. Dios conoce nuestras emociones y también nos llama a atender nuestro cuerpo, a no ignorar sus señales, porque muchas veces el primer paso hacia la paz es reconocer que estás tenso, agitado, a punto de decir algo que después lamentarás. Como dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente engrandece la necedad. No se trata de fingir que no estás enojado, sino de invitar al Espíritu Santo a intervenir en medio del torbellino. Y para eso, primero debes darte cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. Detente, respira profundamente, suelta los hombros, relaja tus manos, haz una pausa consciente, porque esa pausa puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta guiada por el amor. Jesús mismo, al enfrentar la hostilidad de los fariseos, al ser provocado y acusado falsamente, no respondió como un hombre común. Su manera de hablar nacía de un corazón lleno del Espíritu. Cuando sanó en sábado, lo hizo con autoridad, sí, pero sin alterarse. Su cuerpo no era gobernado por la presión externa, sino por la paz interior que venía del Padre. Y tú también puedes caminar así. No necesitas retirarte a un monte solitario para lograr esta conciencia. Basta con que observes lo que sientes cuando alguien te contradice, cuando te hieren injustamente. Reconoce cómo tu cuerpo cambia, y en ese momento ora: Señor, ayúdame a responder como tú responderías. Esa breve oración puede detener una tormenta emocional antes de que empiece. No es represión, es redención. No es miedo, es dominio propio. Ese fruto precioso del Espíritu que Pablo menciona en Gálatas 5:23. Cada vez que eliges frenar el impulso de reaccionar y entregas el control a Dios, estás construyendo una fortaleza interior que nada ni nadie podrá quebrantar. Imagina cómo sería tu vida si, ante cada provocación, tu primer instinto fuera mirar hacia adentro y no explotar. ¿Cuántas palabras no dichas te ahorrarían lágrimas? ¿Cuántas discusiones se evitarían? ¿Cuánta paz conservarías para invertir en lo que realmente importa? No se trata de dejar de sentir, sino de no dejarte arrastrar por lo que sientes. Como el salmista clamaba: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Tú también puedes pedirle al Señor que te enseñe a conocerte, a leer tu interior con humildad, y con el tiempo esto se convertirá en parte de ti. Ya no tendrás que recordártelo cada vez. Tu cuerpo rendido al Espíritu comenzará a guiarte con suavidad, te alertará y tú elegirás no reaccionar desde la carne, sino responder desde la gracia. Porque quien domina su cuerpo no solo protege su salud física y emocional, también cuida su testimonio. Y quien domina su mente no vive a merced de sus emociones, sino bajo el señorío de Cristo. En un mundo donde muchos reaccionan sin pensar, tú puedes ser diferente, no porque no sientas, sino porque sabes cómo sentir sin perderte en el enojo. Esa es la verdadera fortaleza. Y comienza cuando aprendes a escuchar el lenguaje que Dios ha escrito en ti, tu cuerpo, tu respiración, tus latidos. Si aprendes a leerlos, aprenderás también a vivir en victoria. Número 14. Aprende a ser sabio en tus relaciones. No todas las personas merecen ocupar el mismo espacio en tu vida. No lo haces por orgullo ni por distanciamiento, sino porque has comprendido algo profundo. La paz que Dios ha depositado en tu corazón es un don precioso, una semilla sagrada que no puedes entregar a cualquiera. Hay personas que llegan como bendición, instrumentos usados por el Señor para animarte, fortalecer tu fe y caminar contigo en verdad. Pero también hay quienes, por su manera de hablar, actuar o sembrar discordia constante, terminan robándote la alegría y apagando el fuego espiritual que Dios encendió en ti. Ser selectivo no es frialdad, es sabiduría.
Es reconocer que tu entorno tiene poder sobre tu alma, que las influencias moldean tus pensamientos, emociones y decisiones. Como dice 1 Corintios 15:33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cada vez que abres la puerta de tu corazón a alguien, le das acceso a tu tiempo, a tus emociones, a tu espacio más íntimo. Si no cuidas quien ocupa ese lugar, pronto notarás un agotamiento inexplicable, una pérdida de claridad que te aleja del propósito divino. El mismo Jesús fue ejemplo de esto. Aunque amaba a todos sin excepción, no todos estaban en su círculo más cercano. De los 12 discípulos, 3 recibieron revelaciones más profundas: Pedro, Santiago y Juan. No porque rechazara a los demás, sino porque entendía que no todos estaban preparados para cargar con ciertas verdades, ni participar de los momentos más íntimos de su misión. Pablo, en sus viajes misioneros, también supo discernir cuándo era momento de separarse de quienes no compartían el mismo propósito. No se trataba de juzgar, sino de examinar con honestidad. Esa persona te acerca más al Señor o te aleja de Él, te edifica o te desgasta, respeta su camino o constantemente menosprecia tu fe, tus límites, tu llamado. Proverbios 13:20. Lo expresa claramente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta palabra nunca fue tan relevante como hoy, rodeados como estamos de voces, opiniones y relaciones que parecen querer nuestro bien, pero que en realidad siembran dudas, temores e inestabilidad emocional. No todas las personas deben tener acceso a tu vida interior, ni todas deberían influir en tus decisiones. Cuidar tu entorno es cuidar tu alma. La ciencia puede confirmar esto desde la psicología, pero la palabra de Dios lo estableció hace siglos. El alma se contagia. La fe se aviva en buena compañía, pero también puede enfriarse entre quejas, incredulidad y manipulación emocional. No es crueldad alejarse de quien no quiere cambiar, es obediencia a la voz del Espíritu que te llama a vivir en paz. Romanos 12:18 nos recuerda: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero eso no significa tolerar constantemente situaciones tóxicas o relaciones que consumen tu energía. Elige bien a quienes permites cerca, no por miedo, sino por amor al propósito que Dios tiene para ti. Rodéate de quienes oran contigo, te confrontan con amor, celebran tus victorias y lloran contigo en los momentos difíciles. Porque como dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con hierro y el hombre se perfecciona con la amistad sincera. Si hay relaciones que solo traen caos, culpa o manipulación, suéltalas sin condena, pero con firmeza. No necesitas estar rodeado de muchos, sino de aquellos cuya presencia es reposo, cuyas palabras son aliento, cuyo testimonio refuerza tu fe. Con el tiempo verás el fruto de esta decisión: mayor claridad, más gozo, más espacio en tu corazón para lo realmente importante. Dejarás de gastar energía en discusiones vacías o vínculos insanos. Vivirás desde la libertad que Cristo compró con su vida, consciente de que no fuiste llamado a cargar con la amargura ajena, sino a amar, edificar y florecer en el lugar donde Dios te plantó. Y para eso necesitas tierra fértil a tu alrededor, personas que te impulsen a ser quien Dios soñó para ti. Sé cuidadoso con tu tiempo, con tu atención, con tu energía emocional. Tu corazón y tu espíritu te lo agradecerán, porque cuando eliges conscientemente con quién caminar, no solo proteges tu paz, sino que construyes un entorno donde el propósito de Dios puede crecer sin obstáculos. Esa es la diferencia entre simplemente sobrevivir o verdaderamente florecer. Y la elección siempre está en tus manos. Número 15. La gratitud es una herramienta poderosa contra la ira.
Cuando el enojo comienza a prenderse en tu interior, todo parece reducirse a ese dolor, la herida, la ofensa, la palabra que hirió más de lo esperado. Es como si el mundo entero se encogiera hasta quedarse en ese momento de injusticia, dejando todo lo demás en segundo plano. Pero el Señor nos ha dado una salida, una llave que abre esa prisión mental. La gratitud no es solo una actitud bonita, es una herramienta espiritual. El salmista lo entendió bien cuando escribió en Salmo 103:2, «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque cuando recuerdas lo que ya tienes, el enojo pierde fuerza. Cuando activas la gratitud, cambias de perspectiva». El enemigo quiere que te enfoques en lo que te falta, en lo que te han quitado o en lo que debería haber sido. Pero cuando decides dar gracias, empiezas a mirar desde otra altura. Ya no ves solo lo que duele, sino también lo que permanece. Tu vida, tu respiración, el amor incondicional de Dios, su presencia constante aún en medio de la tormenta. Y ese cambio, aunque pequeño, transforma tu interior. Porque no puede crecer la ira en un corazón que alaba. No puede arraigarse la queja donde hay gratitud genuina. Así lo entendió el profeta Habacuc en medio de su angustia, diciendo, «Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor». Habacuc 3:17-18. En medio de la sequía, en medio del dolor, él decidió mirar hacia lo eterno. Cuando la ira intente levantarse dentro de ti, detente. Cierra los ojos, respira y pregúntate, ¿qué puedo agradecer en este momento? Tal vez sea algo sencillo, el pan sobre la mesa, una mirada de amor, una promesa cumplida, una canción que te recordó que no estás solo. No importa el tamaño, lo que importa es dirigir tu corazón hacia el cielo. Esa dirección lo cambia todo. La gratitud calma el alma, aquiete la tormenta interior, limpia la visión nublada por el enojo y permite ver con claridad espiritual. Recordemos a Pablo y Silas en la cárcel, golpeados, encadenados, heridos, y aún así, en medio de la noche, comenzaron a cantar himnos a Dios. Hechos 16:25-34. No lo hicieron por ignorar el dolor, sino porque conocían el poder de la gratitud para romper cadenas. La tierra tembló, las puertas se abrieron y un carcelero encontró salvación, porque donde hay gratitud, hay poder. Dios no te pide negar lo que sientes, sino transformarlo. Puedes comenzar cada día con una oración de gratitud. 3 cosas, solo 3. Por las que alabar al Señor, y cuando venga el conflicto, regresa a esa lista. Añade una nueva razón. Quizás esa dificultad te enseña paciencia, perdón o independencia emocional. Incluso eso es motivo de acción de gracias. Con el tiempo, la gratitud dejará de ser un esfuerzo y se convertirá en tu respuesta natural. La ira podrá venir, pero tú sabrás dónde mirar. No a la ofensa, sino a la cruz. No a lo que duele, sino a lo que salva. Donde hay gratitud, hay perspectiva. Y donde hay perspectiva, nace la verdadera sabiduría. Si esta palabra ha tocado tu corazón, me encantaría que la compartieras en los comentarios. Cuéntame, ¿por qué eliges hoy la gratitud en medio del enojo? ¿Qué decisión diferente vas a tomar después de este mensaje? Leer tu testimonio no solo me animará a mí, sino que podrá bendecir a alguien más que tal vez esté pasando por lo mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana con una palabra que fortalece el alma. Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón, por caminar con nosotros en esta jornada de fe. Que la paz del Señor te acompañe siempre, donde quiera que vayas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no estás solo. Cristo camina contigo cada paso del camino.